Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno.
Vamos a dar inicio a nuestra sesión general y hoy nos acompaña el doctor José Manuel Castro Bolaño. Él es médico patólogo adscrito al servicio de patología de este hospital y dentro de su currículum él tiene dos especialidades, una como médico patólogo y otra como de medicina familiar. El día de hoy nos va a compartir el tema de llenado de solicitud de estudio histopatológico. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Buen día a todos. Bien, el tema de hoy es un tema que, a lo mejor, y dada la cantidad de audiencia que hay, a lo mejor es algo que no le interesa mucho a muchos. Pero ahorita vamos a ver algunos aspectos de por qué es interesante capacitarlo, tanto a los internos, a los residentes, a veces al personal de enfermería lo ponen a hacer algunas solicitudes también, y es el llenado de la solicitud del estudio histopatológico. A ver, ¿quiénes son internos acá? A ver, doctor, ¿por qué crees que es importante llenar bien una solicitud de estudio patológico? Ok. Ahora, nada más nada más es para el patólogo, aparte del paciente, hasta el mismo médico que hace algún procedimiento. Hay ocasiones que hay cirugías con unas tomas de biopsia en piel que puede ser un médico general, un cirujano, pero específicamente nuestro medio, el medio hospitalario, pues es responsabilidad y nos ayuda a todos. Bien, estoy bostezando, de modo. Cuando tú compras un producto, digamos, un esmalte de uñas, ¿qué es lo que esperas de ese producto? Una muy buena calidad. Aparte, bueno, bonito y barato. Muy bien. Pues bien, aquí hay un concepto que debemos de tomar en cuenta que es calidad. Y desde el punto de vista gerencial, ¿quién es nuestro cliente principal? ¿Quién me contesta? El paciente, ¿verdad? ¿Quién es el que sale beneficiado con una buena calidad? El paciente. Y también el médico tratante. Y también el patólogo, ¿verdad? Entonces, si definimos calidad, es conforme a unas especificaciones o que bien, o cumple, o inclusive puede exceder las expectativas de ese cliente. Y esto está en relación a una manufactura de un producto o prestación de un servicio. Aunado a esto, la anatomía patológica, los elementos importantes en calidad incluyen la exactitud del reporte, histopatología, la puntualidad y la integración adecuada del informe.
como en todo, ya visto desde un punto de vista de producción, bueno, pues todo proceso de producción existen ciclos de pruebas. ¿Sí? También en el área médica también hay ciclos de pruebas. Y en la anatomía patológica tenemos 5 fases. La fase preanalítica, la fase analítica, postanalítica, el tiempo de respuesta y la satisfacción del cliente. Y en este caso, del clínico y del paciente. Y también dentro del proceso, también el patólogo espera calidad, ¿verdad? Al momento de que envían un espécimen quirúrgico. En la fase preanalítica se monitorean varios elementos que son importantes. La adecuada identificación del paciente y del espécimen. Por ejemplo, ustedes internos que les toca llevar las piezas de cirugía, ¿es importante esto? Desde el momento en que llega un paciente para un procedimiento quirúrgico, que hay que cerciorarse. Primero, que sí sea el paciente. Segundo, que sea el diagnóstico adecuado. Y que sea el sitio adecuado para el procedimiento quirúrgico. Y lo que van a mandar a patología es lo que van a, es lo que se va a mandar. Entonces, nosotros en patología verificamos que sea la adecuada identificación del paciente y del espécimen. Tiene como objeto mejorar la precisión del diagnóstico y particularmente con el historial clínico. La doctora no me dejará mentir, pero presentamos un caso, ¿verdad? Que no había nada de información clínica en el expediente. Y era un caso importante, muy poco frecuente, un tumor poco frecuente. Ustedes no les, a los internos o a los pacientes no les tocó esa sesión, desgraciadamente. Pero vaya, nos dejó un gran aprendizaje a todos. Se ha demostrado que la información clínica afecta a la exactitud y la integridad de los informes histopatológicos. Por ejemplo, vamos a poner un caso de que mandan, yéndome a los extremos, de que lo operaron de la vesícula y por un mal etiquetado, por una mala identificación, me mandan un meningioma. Estoy yendo a los extremos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver acá con acá? Pues sí, ha llegado a pasar. Bueno, ahí la importancia. La segunda fase, que es la analítica, empieza con el examen macroscópico y termina en el diagnóstico, hablando en la anatomía patológica. Que a lo mejor lo podemos traspolar también a la práctica clínica. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Lo interrogamos, lo exploramos, realizamos exámenes complementarios y ya damos un diagnóstico. ¿Cierto o no? Mismo. En la fase posanalítica, en patología, el dictado o la elaboración del examen macroscópico, los que han visto un reporte de histopatología, han visto de que dice descripción macroscópica. Útero, producto, histerectomía total con salpingo, ferectomía bilateral, etc, etc, etc. Una descripción anatómica. Y microscópica, también. El diagnóstico final. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? En base a la morfología. Pero esto no es suficiente para nosotros. ¿Sí? A veces ponen en las solicitudes útero. Y trae ovarios y salpinges. Caray, allá no corresponde, ¿verdad?
Y de por sí, a veces no le ponen la información clínica, ¿por qué quitaron ese útero? Bueno, en la entrega del reporte, tiene elementos clave estos tres últimos. Pero la transcripción, la corrección y la verificación, que la realizamos nosotros. Se entrega el reporte al archivo clínico, en este caso, y siendo elementos claves los tres últimos: la transcripción, la corrección y la verificación. Es decir, en sí ya el reporte de histopatología. El tiempo de respuesta desde el momento en que llega nuestro servicio de patología en nuestra unidad, tenemos un estándar que es de 5 a 7 días hábiles. A veces están un poquito menos de tiempo, a veces nos tardamos un poquito de más. Y usualmente esto cubre todos los aspectos del ciclo. Si nos tienen una buena información clínica, llevamos un adecuado examen de nuestro régimen quirúrgico, si no hay ninguna complicación, si se le tiene que hacer algún estudio adicional, el tiempo de respuesta está relacionado con todo esto. Y la última fase, que es la satisfacción del cliente, el clínico o el paciente, ¿verdad? Que le quitaron una lesión neoplásica de piel a un paciente, a una paciente o a un paciente. Benigno. Bueno. Hiciste bien tu trabajo, diste la información clínica. Ok. ¿Quién va a estar satisfecho? Tanto el clínico como el paciente. ¿Sí me estoy dando a entender de todo este proceso que se lleva a cabo? Y eso es para todos, no necesariamente, como les vuelvo a repetir, no es nada más para patología, es para todos. Pero ¿dónde entra el llenado adecuado del estudio histopatológico? Precisamente en la fase preanalítica. Es muy importante la información clínica contenida en el formato de solicitud. Y esto se ha observado que puede influir en la exactitud e integridad de los resultados histopatológicos. Su llenado adecuado es una herramienta esencial para guiarnos, lo que influye el tiempo de respuesta general. Bien, en base a esto, se realizó un estudio en este hospital. Fue en un periodo comprendido del 1 de enero del 2015 al 31 de mayo del 2017. Fue un estudio retrospectivo, observacional, transversal y comparativo. ¿Y para qué fue esto? Pues para ver cómo andábamos. Y todos, bueno, los internos, los residentes ya están habituados a al formato de histopatología, que no es tan difícil de llenar como todos los demás, así como cualquier solicitud, no es difícil de llenar. ¿Qué es lo que tenemos que poner? El nombre, la edad. En este caso, pues, Hospital de la Mujer tiene que ser mujer, ¿verdad? Femenino. El servicio. Podemos omitir la cama. Que a veces llegan de urgencias y todavía no les asignan cama. O llegan de trabajo de parto y todavía no les asignan cama en clínica. Bueno, eso lo podemos obviar. Importante el número expediente, el espécimen o los especímenes, la información clínica, el diagnóstico clínico, la fecha en que se realizó el procedimiento, y el nombre completo y firma del médico responsable del adscrito. ¿Sí? Bien, pues sucede que en ese periodo de tiempo
recibimos un total, las solicitudes que se revisaron fueron 342 solicitudes. ¿Sí? La mayoría del turno matutino. Los servicios de los cuales se revisó, se obvió clínica de mama en esa ocasión, porque por lo regular ellos sí nos llenan con bastante exactitud la información. Ahí sí, como que ahí sí le toman un poquito más de seriedad, sobre todo por la detección de cáncer de mama. Y también, también con la información clínica, que en ese entonces se veía clínica de displasias aquí en el hospital. Y pues se llevaba en ese rubro se llevaba casi un 100% de información clínica. Ahora bien, a lo mejor estos datos que ponemos como frecuencia de llenado con el número de expediente, pues el 92% sí llevaba el número, en ese entonces, el número de expediente correcto. Y se corrigieron aproximadamente 7% de estas solicitudes. Porque le ponen el registro de urgencias, que porque se equivocaron en un número, o de plano no correspondía al número de expediente. ¿Eso será importante? ¿El número de expediente? Por supuesto que sí. El nombre del paciente, correcto, 313%. Se corrigió el 29%, porque le pusieron María, y era MA o viceversa. Obviamente el espacio está muy chiquito pero en el renglón, pero lo pueden poner arriba, ¿no? Pero bueno, la edad, pues ahí estuvimos un poquito mejor, ¿verdad? Como podemos observar aquí, 98.5% de la edad sí correspondía, o por lo menos estaba registrada. La pieza operatoria no correspondía en el 2%. Caray, bueno. La frecuencia del llenado o de la firma por el médico solicitante, el 74%. Por otro médico, el 25%. A lo mejor se ven datos así muy, muy interesantes, pero pero eso es en cuanto a la estadística descriptiva. Ay, pero ya cuando hicimos la estadística inferencial, ya con pruebas de chi cuadrada, V de Kramer, ahí sí las cosas como que no nos están cuadrando, ¿verdad? El diagnóstico clínico, el 96% en ese periodo. La información clínica adecuada, muy bajo el porcentaje, el 34.8%. Y ausente, vean, más de la mitad, ¿verdad? Se me repitió, perdón. Ya cuando vemos los gráficos, el llenado por servicio. Ginecología, incompleto. Todos tuvieron, todos los servicios en general tuvieron completos o incompletos las solicitudes de estudio. Vean, nadie se salvó. Por turno, vean, incompletos en el turno matutino, en el vespertino, en el nocturno, la jornada acumulada, fue lo que predominó. Incompleto, es que no llevaba la firma, ¿ven? En ese periodo de tiempo, vean, también
Muchas estaban firmadas por otros médicos. Y también estaban incompletos. Así es, ¿no? Un estudio, este estudio, ya cuando lo comparamos con otros, doctora, no se duerma. Quítese bien. Vamos a tener que ya se han hecho en otros medios este tipo de análisis. No es frecuente que se hagan estos tipos de análisis. Es muy poca la bibliografía que se encontró. Dentro de algunos de los aspectos, como el nombre del paciente, el registro hospitalario, el sitio de biopsia, régimen, historia clínica, información clínica inadecuada, médico solicitante y diagnóstico clínico. Como pueden observar ustedes, la edad, pues ahí sí andamos bien, ¿verdad? En cuanto al número de pacientes en esta serie que fueron un poquito más, que fueron más pacientes, el 78% tenían correcto el nombre del paciente. En este otro, que fueron más o menos la misma cantidad de, ¿cómo se llama? De solicitudes analizadas, registro hospitalario, tuvieron error. Aquí nos fue un poquito mejor. El historial clínico, vean, no es una cuestión que nada más nos afecta aquí. También a nivel internacional también es un problema. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, doctor, de verde, a ver. Vas a tomar una biopsia de endometrio. ¿Qué información clínica crees que sea conveniente que tú pongas en tu solicitud para nosotros orientarnos? Información clínica, no diagnóstico. Ujú. Ok. ¿Pero cuál sería el más importante para una biopsia de endometrio? Tipo de sangrado. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más? Creo que es una parte más medular. Te lo voy a poner más específicamente. Una paciente con infertilidad. ¿Cuál sería para ti el dato pivote? Que me pueda ayudar a mí. Y que te pueda ayudar a ti también. ¿Quién le ayuda de los residentes de gineco? Ok. ¿Qué más? Pero así muy importante, o sea, sí. Y es una cosa insignificante. Si tuvo tratamiento, si ya está el tratamiento, está bien. Entonces, fecha de última regla. ¿No sería importante para nosotros fechar? Sí, también sí saber si es premenopáusica o posmenopáusica. Fecha, ajá, exactamente. Entonces es muy importante también. Fíjense qué datito tan pequeño. ¿Y cuántas veces lo ponen? A ver, internos, lo que llevan ahorita. Los que han rotado por gineco, en la toco.
Nada más bueno, ya después vemos. Ok, biopsia en el endometrio. Voy a poner dos ejemplos. Primero, biopsia endometrial, ya más o menos comentar. ¿Qué finalidad tiene la biopsia endometrial? Bien, la primera de ellas es determinar la causa de sangrado uterino anormal. Evaluar el estado del endometrio en infertilidad. La evacuación de los productos de la gestación en el aborto espontáneo. Sería importante conocer ese dato tan pequeño de la fecha de última regla. Claro, no es lo mismo buscarle en el primer trimestre que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, ¿verdad? Que ya por lo regular en el segundo y en el segundo, en el tercer trimestre ya mandan la placenta completa. La respuesta del endometrio a terapia hormonal, lo comentó la doctora. ¿Sí? Una paciente que ha estado en tratamiento por infertilidad, una paciente que está en tratamiento en la peri o en la posmenopausia, y también los pacientes con cáncer de mama para evaluar el estado del endometrio por el uso de tamoxifeno. Entonces, vean, es importante, es muy importante conocer y que nos manden la adecuada información clínica, ¿sí? A veces en los diagnósticos nada más nos ponen sangrado uterino anormal. Sí. Muy bien. Ok. Los restos o la placenta. Vamos a enfocarnos con placenta. Muchas veces nos mandan nada más placenta. Espécimen placenta. Nada más. Como único dato, nada más como identificación del espécimen. Pero no nos ponen por por qué van a estudiar esa placenta. Todavía no tenemos la bolita mágica para adivinar por qué nos mandan la placenta. ¿Y cuáles son las indicaciones para estudiar una placenta, muchachos? Pueden ser dos, neonatal u obstétrica. La neonatal, por prematurez, restricción del crecimiento fetal, porque se detectaron algunas anomalías congénitas, sospecha de infección fetal. ¿Cómo cuál se les ocurriría? A ver, ¿de aquel lado quién se anima a decir una infección fetal? Les voy a dar una ayudadita. Miau. ¿Qué enfermedad transmite el gato? Toxoplasmosis. Y de por sí a veces ni les pregunto si conviven con gatos. Tienen alguna malformación y nos mandan la placenta, nada más dice placenta, y no nos mandan de que el producto tiene alguna de del cuadro clínico de esa parasitosis. Pues la placenta, pues sí, pues ¿qué le voy a buscar? ¿Qué estudios especiales le voy a buscar? ¿Verdad? ¿No será importante o no será importante?
El hidrox fetal y anormalidades hematológicas fetales también. Causas obstétricas, pues el óbito. ¿Por qué ocurrió ese óbito? Cuando hay una enfermedad concomitante de la madre, alguna muerte materna, también se estudia la placenta. ¿Qué enfermedad concomitante te interesaría saber el estado de la placenta, doctora? No, acá, la reciente. A ver, ¿qué enfermedad sistémica te interesaría saber? ¿Qué enfermedad se te ocurriría? No vas a mandar la placenta por mandarla, no, ¿verdad? Algo frecuente. Diabetes, ¿qué otra enfermedad sistémica? Preeclampsia. Alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Bueno. Cuando existe un oligo o un polidamnios, hemorragia posparto, terapia in útero, placentas anormales y enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces vean cómo es importante en nuestro medio para nosotros tener como producto final una satisfacción del paciente, del clínico. Sí, a lo mejor le vemos ahí cambios residuales en la placenta. A lo mejor sí le vemos cambios nosotros le vemos en las vellosidades coriales. Pero si no hacemos una correlación histopatológica, todo ese proceso es de buena calidad o de mala calidad desde un inicio. Pues de mala calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pueden mandar? Yo a veces, yo sí les comprendo que a veces hay mucho trabajo, pero mínimo una edad gestacional estimada, una historia materna, si tiene diabetes, lupus, artritis reumatoide, si están sospechando de toxoplasmosis, datos del producto, mínimo si tuvo algunas malformaciones, datos del parto, número de gestación, término, pretérmino, o si es un aborto espontáneo. Vean, todo eso tenemos que asentar. En una cirugía, digamos, vamos a ponernos también medios extremos, en un feocromocitoma, pues también la información clínica de qué tuvo, de qué datos clínicos tenemos, si tuvo hipertensión, si hicieron estudios de determinación de catecolaminas, etcétera. Entonces, en conclusión, ¿es importante o no es importante llenar bien cualquier tipo de solicitud, sea de rayos X, sea laboratorio clínico? ¿Es importante o no? Claro. Y eso forma parte de un proceso de calidad. ¿Alguna pregunta? Internos, ¿ya van a hacer mejor las cosas? Muchachos residentes de gineco, procurar hacer las cosas porque ustedes van a salir de aquí. Y a veces, por malos hábitos, que es un hábito, cuando tengan su práctica privada, hagan las cosas bien. Ayúdenle también al patólogo externo, ayúdenle.
como dicen en una película, ayúdenos a ayudarlos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la información que nos acaba de compartir. Yo tengo una duda. Con relación al estudio que se realizó para el 2017, el término de las muestras que se tomaron para estudiarlas, ¿qué tan diferente estamos en la época actual en los resultados, en el llenado de los formatos? Es interesante pregunta, doctora. No se ha hecho un comparativo y de hecho creo que sería conveniente después de, ese estudio se hizo en el 2019, antes de la pandemia. Ese fue un estudio que se realizó para un diplomado de administración de hospitales. Fue una tesina. No se ha vuelto a realizar. Y de hecho, sí, dentro de las conclusiones es que se debería de dar un seguimiento. Creo que sería interesante, bajo los mismos términos, hacer ese estudio. Ok, gracias. Entonces queda la tarea de hacer un registro adecuado de toda la información, porque ya lo mencionaba usted, de eso parte el tiempo. Acorta los tiempos para dar un diagnóstico oportuno para un mejor pronóstico de nuestras pacientes. Bueno, pues agradezco su participación, doctor. Como siempre, muy interesante la información y hago entrega de la constancia por su participación como ponente en la sesión general. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, pues agradezco también la participación de ustedes y antes de que se retiren, hacerles una extensa invitación a cada uno. A las 10 vamos a tener un curso taller de sensibilización en este auditorio. Están invitados también. Gracias. ¿Cómo le gusta? Ujú.